Buenos días. Buenos días a todos. A ver, que nos ordenamos esto un poco. Ahí estamos listos. Bien, esta mañana vamos a tener un mensaje. Vamos a ser optimistas y vamos a decir un poco corto. Siempre intentamos, cuando compartimos decimos lo mismo y luego se alarga una hora, pero bueno, como digo, vamos a ser optimistas. Yo vamos a estar hablando de un tema muy sencillo, un tema que cuando lo mencione, pues creo que es el principio de todo cristiano, casi, después de la cruz, diríamos. Hoy vamos a estar hablando del testimonio. Vamos a estar hablando de un tema básico, principal, para cualquier persona que ha conocido a Cristo. Incluso para el que ha conocido a Cristo también tiene testimonio, tiene su vida que contar. Pero evidentemente como cristianos todos tenemos algo que explicar, ¿no? Una historia que contar. Así que, entrando en materia, el título de esta predicación, para los que estáis tomando apuntes, lo he titulado "Este es mi testimonio", como una canción también que bueno, si alguien escucha música cristiana, la conoceréis, se llama este es mi testimonio. Y vamos a estar basando la predicación de esta mañana en Hechos capítulo 26, con uno de los testimonios que mejor narrados está, que es el testimonio de Pablo. Es un testimonio que evidentemente la mayoría de los que estamos aquí lo conoceremos, y vamos a ver cómo Pablo se defendía delante del rey Agripa en Hechos capítulo 26. Entonces, voy a esperarme a que abramos todos Hechos capítulo 26. Y la razón por la cual he escogido compartir de nuestro testimonio o de este tema del testimonio es dos razones. Una razón es porque me ha tocado en mi devocional hace poquito. Si os acordáis, hace unas semanas atrás cuando compartí antes de irme a Argentina, de Tesalónica o de Berea, también era el libro de Hechos. Entonces seguimos en el libro de Hechos porque sigo estudiando el libro de Hechos, no hay ningún misterio. Pero creo que es muy acertado porque si alguien ha estado conectado el martes, se dará cuenta que también hablamos de nuestro testimonio. Tengo que decir que esta predicación la escogí antes de la reunión del martes, antes de poder empezar a estudiar esa reunión del martes, y ese mismo martes estamos compartiendo sobre la importancia de compartir nuestro testimonio. Así lo decía Moisés y así lo dejaba escrito en Deuteronomio, que era importante compartir nuestro testimonio a nuestros hijos, no solo de forma carnal, sino de forma espiritual, que toda la gente que nosotros queramos llevar a Cristo, evidentemente ahí se incluyen también nuestros hijos carnales, conozcan nuestro testimonio. Y esto es lo que decía Moisés, no solo nuestro testimonio personal, sino también el testimonio quizás del pueblo de Israel en ese momento, quizás sería de la iglesia o de algunos acontecimientos que hayamos vivido. Creo que es importante hablar de este tema también porque es importante volver a las bases. A veces nos podemos encontrar que avanzamos en el peregrinaje cristiano, avanzamos en nuestra vida cristiana y entendemos el compartir el testimonio como algo que lo hacemos cuando somos jóvenes, ¿no? Que bueno, cuando conoces a Cristo, pues compartes tu testimonio. En algunas iglesias se comparte cuando pasas por las aguas del bautismo. Quizás en mi caso también lo he compartido a veces en campamentos cuando me lo han pedido, y asemejamos eso de compartir el testimonio como algo que hacemos cuando acabamos de conocer a Cristo. Cuando Moisés mismo en Deuteronomio, y volviendo otra vez al martes, vemos que no es así. Ahora, poniéndonos en contexto y entendiendo el por qué he escogido este versículo o este tema, tenemos que recordar que Pablo es quien está compartiendo el testimonio. Ahora, Pablo, si repasamos un poco su trayectoria y repasamos un poco su historial y su currículum en cuanto a cristiano, sabemos que Pablo ha pasado por un montón de lugares y ha hecho un montón de grandes hazañas. Pablo ha estado haciendo milagros, Pablo ha estado predicando el evangelio a mucha gente, Pablo ha viajado por Europa y por Asia, Pablo ha ido predicando el evangelio de allí donde ha podido. Pero si os fijáis, termina este último capítulo de Hechos, estamos en la recta final de la vida de Pablo, y Dios lo llama, no es él que lo decide, si es Dios llamándole, y esto lo vemos en el capítulo anterior, es llamando a Pablo diciéndole: ahora te toca compartir tu testimonio. Entonces Pablo, que acaba de hacer un montón de grandes hazañas en su vida, Pablo que ya seguramente tiene una edad avanzada, ya no es ningún jovenzuelo, está en los últimos años de su vida, en su máximo auge de ministerio, y Dios le pide que vuelva a Jerusalén, y no solo que vuelva, sino que se deje juzgar por la gente. Es decir,
Dios le invita a que no se defienda, sino que él apele al César. Entonces lo que está haciendo aquí Pablo es: yo apelo al César y voy a tener que pasar juicio tras juicio tras juicio. Ahora, ¿con qué objetivo? Con un objetivo simple de compartir el testimonio. Entonces vemos que incluso en la vida de Pablo, compartir el testimonio en el final de sus días era súper importante. Hoy en día nuestro testimonio sigue siendo la mejor de nuestras opciones, y esta es la razón principal por la cual he escogido este tema. Y es que nuestro testimonio, y lo vemos en la vida de Pablo, sigue siendo la mejor opción que tenemos para compartir el Evangelio. Soy consciente y sé que cuando hablamos de evangelizar hablamos de algo difícil a veces, salir de nuestra zona de confort, y si aún más no contamos con el don de la evangelización, pues se nos hace aún un mundo más grande compartir del Evangelio. No por nada, no porque quizás a muchos les avergüence compartir el Evangelio, sino porque nos cuesta encontrar el momento de hablar de Cristo. Pero quiero que hablemos de este tema porque creo que es importantísimo entender que a través de nuestro testimonio nosotros estamos presentando el Evangelio, que a través de nuestro testimonio podamos predicar a Cristo. Pablo, en este texto, y ahora sí que vamos a empezar con la lectura, está compartiendo al rey Agripa. Y digo esto, y es importante, sabéis que siempre que contextualizo todo un poco es porque tiene algún dato importante. Es importante saber que está compartiendo el rey Agripa porque él era el rey de Judea, era el rey que conocía a todos los judíos. Entonces vamos a ver en el testimonio de Pablo, algunos detalles que van concorde exactamente a quien lo estaba escuchando, que no era solo el rey Agripa, sino que era todos los fariseos. Entonces vamos a ver en el testimonio de Pablo donde él va a ser muy concreto a la hora de compartir a los judíos. Y ahora sí, ya contextualizándolo todo, si me queréis acompañar, vamos a estar leyendo Hechos capítulo 26, versículos del 4 al 23. Lo vamos a estar leyendo poco a poco, no lo voy a leer todo de golpe, vamos a ir desmenuzándolo, pero empezaremos con versículos del 4 al 8 y dice así: Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Sirviendo consecuentemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos? Oramos. Dios y Padre, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos aprender algo nuevo esta mañana. Te pido que tú puedas hablar en nuestras vidas. Te pido, Señor, que a la misma vez que tú me animaste a mí, Señor, a compartir el testimonio, Señor, a darle importancia a nuestro testimonio, no porque seamos especiales, sino porque en nuestro testimonio, Señor, está ese momento en el que te conocimos, Señor, en ese momento en el que tú nos salvaste. Te pido que también como iglesia podamos animarnos, Señor, a poder compartir nuestro testimonio, Señor, a poder recordar nuestro testimonio, y que nuestro testimonio también nos ayude a acordarnos de esa obra tan maravillosa, Señor, que tú tuviste en esa cruz y que nos salvó, Padre. Bendice, Señor, tu palabra. Bendice, Señor, esta mañana y habla a nuestros corazones, Señor. En nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor. Amén. Entonces, si me habéis estado siguiendo en estos versículos, lo primero que vemos es Pablo introduciendo su testimonio. Y vamos a verlo en 3 puntos. El primer punto de esta mañana lo he titulado Antes de conocer a Cristo. Si quieres, os aviso de los 3 puntos que tendremos. Van a ser antes de conocer a Cristo, cuando conocí a Cristo y después de conocer a Cristo. No es muy difícil, como decía, un tema sencillo que conocemos todos. Y Pablo lo que está haciendo aquí, compartiendo su testimonio, es hablar de eso, antes de conocer a Cristo. ¿Quién soy yo antes de conocer a Cristo? Y cuando leemos estos versículos, vemos que Pablo está haciendo un repaso en cuanto a su trayectoria judía. Él se incluye entre la secta de los fariseos. Está diciendo Pablo: yo, oh rey Agripa, tú que me estás juzgando, yo
pensaba como ti, yo pensaba como todos estos fariseos que están aquí juzgándome. Pablo está en un juicio en este texto. Pablo no está en su casa, está siendo juzgado, como decía, delante del rey Agripa, pero delante de toda una gente que eran fariseos que querían matarlo, porque ellos pensaban que él estaba predicando Cristo, el cual lo proclamaban como rey, y entendían que esto era una herejía. Ellos evidentemente no creían en Cristo como el Mesías y por lo tanto querían condenar a Pablo. Y Pablo lo que está introduciendo con estos primeros versículos es: oh rey Agripa, yo no soy tan diferente a ti. Oh rey Agripa, si tú te das cuenta con mi vida, con este repaso que te acabo de hacer en estos primeros versículos, yo soy exactamente como tú, yo he vivido como tú, yo entiendo como tú piensas, yo tengo este pasado igual que lo tienes tú. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Digo todo esto porque cuando compartimos todos nuestro testimonio, tenemos que asegurarnos que el que nos está escuchando entienda que nosotros no somos ángeles caídos. Que entienda que nosotros no somos especiales por estar entre las cuatro puertas, en las cuatro paredes de una iglesia. Que no somos especiales porque nacimos en una familia cristiana, ni porque vamos a la iglesia. Que no somos ni mejores ni peores que nadie que se encuentra detrás de estas puertas. Cada vez que compartamos nuestro testimonio, tenemos que aprender a la luz de la palabra y a la luz de cómo lo hacía Pablo, a compartir que al fin y al cabo nosotros somos humanos, que padecemos y que sentimos lo mismo que la persona que nos está escuchando. La persona que nos está escuchando tiene que entender que nosotros lo entendemos. Que nosotros, al igual que esa persona, hubo un tiempo en nuestro pasado, hubo un tiempo en nuestro testimonio que buscamos saciar nuestra vida a nuestra manera. Y esto es lo que estaba intentando mostrar Pablo. Pablo le estaba diciendo: oh rey Agripa, yo también viví la vida como la vivías tú. Yo también tenía un pasado. Entonces es importante que nosotros hagamos entender que también teníamos un pasado que quizás cada uno tiene el suyo, no tenemos que hablar de cada uno lo que ha hecho, pero sí hemos tenido un pasado que como mínimo hemos buscado satisfacer nuestra vida lejos de Dios antes de conocer a Cristo. Por eso Pablo está compartiendo sobre el judaísmo. Ahora digo esto porque si Pablo seguramente estuviera compartiendo a un trabajador que no era judío, quizás él no estaría hablando de cuando él era de la secta de los fariseos, él estaría hablando quizás de cuando él trabajaba haciendo tiendas y ganando dinero con esto, y cómo él, intentando ganar dinero haciendo tiendas, quería satisfacer su vida con más dinero. No lo sé, evidentemente aquí estoy inventándome cómo sería compartir el testimonio a Pablo delante de un trabajador, por lo que estoy intentando decir es entender que cuando yo comparto mi testimonio tengo que entender lo que le quiero transmitir a la persona a la cual estoy compartiendo. Continúa los versículos del 9 al 11. Pablo acaba de compartir cuál era su pasado y dice, continuando, versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Ahora, lo que está haciendo aquí Pablo, es decir, a mí nadie me puede reclamar lo que es ser un buen judío. Oh rey Agripa, tú que conoces perfectamente a los judíos, o fariseos que me estáis escuchando, vosotros que decís que cumplís la ley al pie de la letra, a mí nadie me puede reclamar que yo he sido de los judíos como el que más. Pablo está haciendo un repaso de su historia para demostrarle a aquellos que lo estaban escuchando que él, al igual que tiene un pasado donde él también era judío, donde él también amaba a Dios de otra manera, ahora lo que nos narran estos versículos y lo que él está compartiendo es que él intentó satisfacer esa necesidad de su vida, intentando ser el mejor de los judíos como de la forma incorrecta, matando y encarcelando cristianos. Él quería servir a Dios y lo hizo de la peor forma posible. Lo que estaba haciendo aquí Pablo es demostrarles que al fin y al cabo él intentaba buscar la felicidad de una manera que era completamente alejada de lo que Dios quería para su vida. Él quería ser el más feliz entre los judíos y lo hacía matando cristianos. Pero él está a punto de reconocer en los próximos versículos que ahí no tuvo satisfacción. Eso es lo que yo le tengo que transmitir a una persona cuando le comparto mi testimonio. Que todo lo que yo busque en el pasado no me trajo satisfacción,
Si yo intento hablar de mi pasado y todo lo que hablo es de todo lo que hice en mi pasado con una sonrisa en mi cara y disfrutando de todo lo que hice antes de conocer a Cristo, entonces no estoy demostrando ningún arrepentimiento de lo que verdaderamente hice antes de conocer a Cristo. Quizás para nosotros, en nuestro testimonio, no matamos judíos, pero quizás de otra forma buscamos satisfacer nuestra vida de una manera, como decía, alejada de Dios. Dice Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Narro este versículo porque cuando tú compartas tu testimonio tienes que recordar que el que te está escuchando está en este grupo. El que te está escuchando en el momento que tú hablas de tu vida, no porque tú seas importante, sino por lo que Cristo ha hecho en tu vida, esa persona que lo está escuchando, Él está incluido en este versículo 3, capítulo 2 de Efesios. Él está perdido, Él está intentando satisfacer sus necesidades lejos de Dios. Ahora es importante que cuando hablemos de nuestro testimonio llegamos al pero de nuestra vida. Pero Cristo apareció en nuestra vida. Pablo ha narrado de versículo 4, versículo 11, todo su repaso, todo su historial de judaísmo, de todo lo que hizo, de cómo intentó satisfacer sus necesidades, de cómo intentó ser el mejor de los judíos. Pero llegamos al versículo 12 y Pablo va a poner un pero que es el que va a marcar un antes y un después en su vida. Y es el pero que espero que como todos los que estamos aquí y hemos conocido a Cristo podamos tener en nuestra vida. Dice versículo 12 al versículo 18. Ocupado en esto, intentando satisfacer mi vida de la forma incorrecta, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dijo: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por mí ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Pablo ha repasado todo su testimonio antes de conocer a Cristo, pero Pablo, como algunos de nosotros sabemos, de camino a Damasco, haciendo cumplimiento de lo que estaba haciendo, matando cristianos, intentando perseguirlos y encarcelarlos, aparece un pero en su vida, una luz resplandece, él no conoce qué es esa luz, se pregunta quién es la persona que está detrás de esa luz que él no puede ver. El Señor se identifica y dice: yo soy el Señor, pero Pablo, levántate porque tu vida hoy ha cambiado. Pablo, levántate porque hoy tú ya no vas a perseguir cristianos, hoy vas a ser perseguido porque eres cristiano. Esta es la mayor parte de nuestro testimonio. Segundo punto, cuando conocí a Cristo. Este es el énfasis más importante en mi vida, no lo que yo hice en el pasado, sino lo que Cristo hizo en mi presente. Pablo creía estar viviendo la vida correctamente, pero Dios, no Pablo por sus fuerzas, no Pablo porque fuera el mejor de los judíos, no Pablo porque hubiera descubierto a través de la palabra de Dios que él estaba equivocado. No fue Pablo, fue Dios quien le abrió los ojos y le mostró que él era un pecador que necesitaba arrepentirse de su pecado. Esos peros en nuestra vida, esos momentos únicos en los que el Señor nos ha salvado a todos y cada uno de nosotros son incalculables. Yo no puedo calcular cuándo el Señor me va a salvar. No es un algoritmo matemático en el que yo, como más comparto de la palabra, antes esa persona va a conocer a Cristo. Eso forma parte del Espíritu Santo. Eso es una obra de gracia y misericordia de Dios en nuestra vida. Yo no puedo medir ni calcular la gracia y la misericordia de Dios. Dios nos salva porque quiere y porque es bueno. Dios entrega a su Hijo porque nos quiere y porque es bueno. Dios no tenía que entregar a su Hijo. Dios no tenía que salvarnos.
Pero por gracia y por misericordia todos podemos tener un pero porque el Señor nos ha salvado. Eso es algo espiritual. Es algo que yo no puedo manipular en mi vida. Es algo que yo no puedo trastornar en la vida de alguien. Es completamente la obra de Dios. Y es muy importante lo que estoy diciendo, porque mi testimonio no puede estar basado en la asimilación que yo he tenido de la Biblia, de la Iglesia y del Evangelio. Me voy a explicar en un momento en cuanto a esto. Pero es importante esto, yo no puedo hablar de mi testimonio y que la parte de cuando yo conocí a Cristo esté borrosa. Que yo asimilé, fui creciendo y cuando comparto mi testimonio no sé dónde se encuentra ese pero. La salvación, al fin y al cabo, no es como un plato de comida que yo pongo en el microondas y se va calentando poco a poco y de repente hace pip y yo saco el plato de comida del microondas y está caliente y me lo puedo comer. Esto no es así. La salvación es un momento que el Señor abre tus ojos, es un momento que el Señor te hace ver que eres un pecador y que necesitas arrepentirte. Ese día el Señor trae convicción de arrepentimiento de tus pecados. Como decía Pablo, ese día perseguía a cristianos y al día siguiente, ese mismo día, después de conocer a Cristo, ya era perseguido por ser cristiano. Ese mismo día ya tenía encomendada cuál era su misión. Su vida cambia ese mismo día, no va asimilando el Evangelio y de repente Pablo poco a poco se va haciendo cristiano. Ahora, la pregunta del millón, ¿significa esto que solo los que han cambiado su vida de repente son cristianos? ¿Significa esto que si yo no ha habido un antes y un después exactamente en mi vida, significa que no soy cristiano? No, eso no es lo que estoy intentando decir. Y aquí es donde entraremos un poco en profundizar en cuanto a este tema. Y creo que es importante profundizar para que entendamos cuando compartamos nuestro testimonio. Y es que hay una diferencia muy grande entre el proceso de santificación y el proceso de salvación. Repito, ahora hablaremos un poco más profundidad en cuanto a esto. Y es hablar de la diferencia entre el proceso de santificación y el proceso de salvación. Mira, el proceso de salvación es el proceso que está viviendo Pablo en este momento. Es un momento, es un pero. Es en el momento en el que cae la ficha y yo entiendo que soy un pecador, que me tengo que arrepentir de mis pecados y que solo Cristo salva. Eso es un momento, el proceso de salvación. Es un proceso que pasa en un segundo y yo durante toda mi vida me voy arrepintiendo. Pero para eso hay otro proceso que se llama el proceso de santificación. Ahora diréis, ¿santificación qué significa? Es el proceso de acercarse a la santidad de Dios. Dios nos dice en su palabra que Él nos perfeccionará hasta el día de su venida. Entonces el proceso de santificación es el proceso en el que yo voy mejorando mi mejor versión de mí, acercándome a la palabra de Dios. No porque yo sea perfecto, evidentemente nadie va a ser nunca perfecto, pero sí que yo a través de la palabra de Dios voy a intentar crecer espiritualmente, voy a intentar mejorar mi relación con Dios. Repito, la salvación es un arrepentimiento que llega en un momento y la santificación es el proceso de arrepentimiento que yo voy avanzando en mi peregrinaje cristiano. Pregunta del millón. ¿Puedo estar en el proceso de santificación sin haber sido salvo? Sí y no. Es muy importante lo que estoy diciendo ahora. ¿Puedo estar en el proceso de santificación sin ser salvo? ¿Sí o no? Sí, puedes estar en el proceso de santificación. No se llama proceso de santificación, se llama proceso de ser mejor persona. Esto, ¿a quién les pasa? A los católicos que no han sido salvos aún. ¿Eso a quién les pasa? A los religiosos que aún no han conocido a Cristo como su Salvador. Esos pueden estar en un falso proceso de santificación sin haber conocido a Cristo como su Salvador, porque no son capaces de recordar el momento en el cual conocieron a Cristo como Salvador. Oye, Uri, ¿cómo lo vemos esto? ¿Cómo lo entendemos de una forma mejor? Mateo capítulo 19, versículos 16 al 30. No lo voy a leer porque es muy largo. Es la historia del joven rico. Seguramente todos la conoceremos si llevamos años en la iglesia. Hay un joven rico que conoce a Cristo y le dice, Cristo, ¿qué puedo hacer yo para llegar al cielo? Y el Señor le dice, bueno, cumple los mandamientos. Ama a tu padre, a tu madre, ama a tu prójimo, sé buena persona, cumple los mandamientos. Y el joven rico, feliz y contento, dice, Señor, yo lo he cumplido todo. Toda mi vida he vivido el proceso de santificación, de ser mejor persona. He seguido la Biblia, he hecho lo correcto, etcétera, etcétera. Y el Señor dice, bueno, pues parece que ya lo tienes casi todo. Ahora solo te queda lo más importante. ¿Cuál es tu lucha? ¿Cuál es tu Dios? El dinero. Deja todas tus casas, deja todas tus propiedades, véndelo todo y sígame. Y el joven rico se fue, triste, porque tenía muchas propiedades.
¿qué es lo que estamos entendiendo de esta historia? Había un joven rico que había mejorado toda su vida, que había entendido la palabra de Dios, que había pasado mucho tiempo escuchando a los cristianos, amando quizás a Dios, pero nunca había entendido que se tenía que arrepentir del pecado que lo estaba encarcelando, que era su dinero, que lo estaba encarcelando. El proceso de salvación no lo había vivido. Esa persona no era salva, y no lo digo yo, lo dice el propio Señor en esa historia. Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto porque esta puede ser mi realidad si yo no repaso mi testimonio, si yo no recuerdo mi testimonio, si yo, esa parte de mi testimonio, cuando yo conocí a Cristo, está borroso. Y digo una cosa, no hablo de un día, no estoy diciendo, no vamos a ser legalistas y decir, no, es que tiene que haber un día en el calendario que yo lo marque y en ese día yo conocí a Cristo. No hablo de un día, hablo de un momento en el que yo pueda identificar que ese día yo estaba perdido y fui salvo. Si yo ese momento no lo encuentro y está borroso, quizás yo soy como el joven rico y no he conocido a Cristo. Si yo vivo mi vida cristiana, pero yo no tengo un momento en el que yo pueda recordar que mi vida cambió 180 grados porque estaba perdido y fui salvo, porque era pecador y me arrepentí de mi pecado, y yo fui a la cruz en busca de salvación, entonces yo no he conocido a Cristo como mi Salvador. Es importante lo que estoy diciendo. Es importante que recordemos nuestro testimonio. Es importante que pensemos, no para enorgullecernos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, sino para asegurarnos de que nuestra vida está asegurada con Dios eternamente. Si yo no recuerdo este momento en mi vida, no solo quizás no sabré si he conocido a Cristo, sino que voy a ser incapaz de compartir mi testimonio. Voy a compartir mi testimonio y voy a hacer una bola. Voy a empezar a hablar de todo lo que hice, de todo lo que he estado haciendo, de todo lo que he continuado haciendo y todo lo que voy a hacer, pero en ningún momento de la historia puedo identificar en este momento yo entendí que Cristo me tenía que salvar de mi pecado. Es importante que recordemos este punto en nuestra historia. Nuestro testimonio no trata de que antes robaba y ahora no, no trata de que antes hacía cosas malas y ahora no. Esto, hermanos, es el proceso de santificación. Yo conozco a Cristo, sigo haciendo cosas malas, pero dejo de hacer cosas malas y empiezo a hacer cosas buenas. Proceso de santificación. La obra de Cristo en mi vida, en el momento que he conocido a Cristo, es que yo antes era un pecador perdido y ahora soy un hijo de Dios. Eso es la salvación. Nada más que eso. Y terminamos con el último punto, después de conocer a Cristo. Y continúa versículos del 19 al 23. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Último punto, después de conocer a Cristo. Pablo nos ha hablado de su pasado, nos ha hablado de su judaísmo, nos ha hablado de cómo él a través del judaísmo intentaba satisfacer sus necesidades. Pablo nos habla de que hay un antes y un después en su vida porque conoce a Cristo, y luego Pablo nos habla de cómo continuó su vida después de haber conocido a Cristo. El mayor testimonio que yo puedo dar al mundo de Cristo está en mi vida. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Pablo, ¿sabes lo que está haciendo con su testimonio? Diciendo, mira, tú me conoces perfectamente, tú sabes, oh rey Agripa, los fariseos que están aquí saben perfectamente mi pasado, saben que yo era judío, saben que yo perseguía a cristianos, saben que yo creía que Cristo no era el Mesías, pero aunque tú no te creas que yo tuve un encuentro personal con Cristo, aunque tú no te lo quieras creer, va a ser innegable la obra que Cristo está haciendo en mi vida.
A Pablo le conocían perfectamente los fariseos. Pablo sabían de él que era uno de los que se había criado con Gamaliel. Sabían que era la persona que había hecho que el primer mártir, el primer cristiano que entregaba su vida en el nombre de Cristo, Esteban. Pablo recogía sus ropas y aprobaba, también lo confirmaba así en el libro de Hechos, confirma que esa muerte Pablo dio el ok para que mataron a Esteban. Todo el mundo conoce el historial de Pablo, pero su testimonio en su vida, en sus frutos, en su después de conocer a Cristo, se encuentra lo innegable, y es Cristo haciendo la obra en todos y cada uno de nosotros. Cuando tu vida cambia porque conociste a Cristo, no solo lo notas tú, lo nota a tu alrededor, lo notan tus compañeros, lo notan tus amigos, lo notan tus vecinos, lo notan los del trabajo. No tienes que hacerlo notar, lo notan. Lo notan porque Cristo ha cambiado tu vida. Cuando conoces a Cristo, te conviertes en su embajador, no por obligación, no porque de repente por obligación conozco a Cristo y tengo que ser embajador de Cristo. No, lo haces por orgullo y por deseo, porque ahora puedes mostrar a Cristo a través de tu vida, y así también nos lo dice la palabra de Dios. Dice versículo 20: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dios llama a Pablo a anunciar las buenas nuevas. Dios llama a Pablo a compartir su testimonio, entre otras cosas. Dios llama a Pablo a compartir el Evangelio para que la gente, haciendo obras dignas de arrepentimiento, demuestren que han conocido a Cristo. El arrepentimiento se ve en nuestras vidas. Es algo visible a los ojos de los demás en las obras y en los frutos de arrepentimiento de nuestras vidas. Nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar es distinta. Ya no pienso, ya no me baso en lo que yo creo, en lo que yo pienso y en lo que yo opino. Ahora me baso en lo que piensa la palabra de Dios. Ya mi opinión no importa, ahora lo que importa es lo que Dios tiene que decir a través de mí. Ya no manda el orgullo en mi vida, ahora manda el arrepentimiento y la humildad en mi vida. Esas son las obras dignas de un hijo de Dios. Ese es el mayor testimonio que nosotros podemos dar de Cristo. Podemos hablar de nuestro testimonio, pero el mayor testimonio de Cristo está en una vida transformada. Pablo lo demostró con su propia vida, que Cristo era real, que Cristo cambiaba vidas. Ahora Pablo también demostró que muchas veces hablar de Cristo iba a ser difícil. Y nos lo dice versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, versículo 21, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Lo intentaron matar en el nombre de Cristo. Ser cristiano no es fácil. Mostrar a Cristo no es fácil. A Pablo le llevó casi a la muerte en innumerables ocasiones. Pero, qué importantes son los peros en la palabra de Dios. Versículo 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Cuando servimos a Dios muchas veces va a ser complicado, y los que llevamos años quizás conociendo a Cristo sabemos de lo que hablamos. A veces no son sufrimientos físicos como vivió Pablo, a veces son sufrimientos mentales, espirituales, llamámoslo como queramos, pero son sufrimientos que vienen del corazón. Pero dice aquí la palabra de Dios, pero el Señor me dio auxilio. Gloria a Dios porque Dios no nos deja solos. Gloria a Dios porque Dios no nos desampara. Gloria a Dios porque nos acompaña durante este peregrinaje donde el proceso de santificación a veces es complicado. Gloria a Dios porque cuando compartimos nuestro testimonio no tenemos que decir que después de conocer a Cristo todo nos iba perfecto y ahora somos geniales y vivimos en una nube. No, podemos ser realistas y decir sigo luchando, sigo pecando, sigo cometiendo errores, sigo siendo de carne y huesos, pero hay una diferencia abismal, y es que ahora Cristo está en mi vida, Cristo me acompaña y no solo hoy, sino eternamente. Así que os animo, y ya terminamos este mensaje. Os animo a que cumplamos la gran comisión, Mateo capítulo 28, id y predicar, compartiendo todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Repito, sé que es difícil a veces compartir del Evangelio, pero os animo a que podamos compartir nuestro testimonio y que con eso se conozca a Cristo, recordando las 3 etapas de nuestra vida en Cristo.
Estábamos perdidos y viviendo a nuestra manera. Nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Y nuestra vida cambió y ahora vivimos como embajadores de Dios. Termino con 2 versículos. Dice versículo 28 y 29. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades para ser cristiano. Agripa, el que era judío, el que era el rey, el mandamás, el que todo lo sabía, el que conocía perfectamente las Escrituras, le dice: por poco me persuades. Abro un paréntesis, no lo persuadió no por nada, sino por la presión que tenía de los fariseos al lado. Si quizás el rey Agripa hubiera estado solo, hubiera dicho otra frase, pero esta frase la hice delante de todos los fariseos al lado, así que seguramente estaba condicionado. Pero el rey Agripa le dice: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino que también todos los que hoy me oyen fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Mira, el último llamado que Dios tiene para la vida de Pablo es compartir sus testimonios. Y por una sencilla razón. Porque Pablo ha compartido el Evangelio a humildes de corazón por toda Europa y por toda Asia. Pablo ha viajado compartiendo a humildes de corazón el Evangelio. Pablo también ha tenido gente dura en su vida donde también les ha compartido el Evangelio. Pero ahora Pablo tiene que compartir el Evangelio a gente de una clase más alta, donde es más difícil llegar. No solo clase alta económicamente hablando, sino clase alta religiosamente hablando entre los fariseos, entre los judíos. Entonces, para Pablo, compartir el Evangelio a esos era difícil porque no lo querían escuchar. La mínima voz que él ponía de Cristo, lo mínimo que él decía del Mesías, automáticamente lo juzgaban, lo callaban, lo encarcelaban. No podía hacer absolutamente nada. Pero Pablo hace una jugada maestra a las manos de Dios. Y eso es lo que estaba haciendo Dios, es déjate ser juzgado. Permite que te juzgan. No lo prohíbas, no intentes defenderte. Ahora, aprovecha en el momento que tú estás siendo juzgado, en el momento que tengas que hacer tu defensa, en el momento que tú tengas que compartir por qué tú eres inocente. En ese momento, habla de lo que nadie te podrá hacer callar. Y es de tu propia vida, de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Quizás Pablo no hubiera tenido otra forma de compartir el Evangelio al rey Agripa y a todos los fariseos que se encontraban en ese lugar. Pero gracias a Dios lo pudo hacer. Su juicio fue la oportunidad que Dios le dio para levantar la voz con el Evangelio de Cristo. Y ojalá que nosotros también podamos compartir nuestro testimonio, independientemente de la edad que tengamos, independientemente del momento en la vida cristiana que nos encontremos, que todos podamos compartir nuestro testimonio, que todos podamos conocer nuestros testimonios, que todos podamos repasar nuestros testimonios y acordarnos del antes, el momento en el que conocí a Cristo y en el después de conocer a Cristo. Y que, como dijo Pablo, ya sea por mucho o por poco, porque gente pueda conocer a Cristo. Os animo con esto último. Y es que en estas Navidades, más allá de pasarlo bien, más allá de comer bien, más allá de disfrutar de las fiestas, de los regalos, de la familia, más allá de todo lo bien que nos lo podremos pasar y de descansar también, si a alguno le toca un poco de vacaciones, os animo que también sea un tiempo para compartir nuestros testimonios. Que sea un momento para que podamos compartir sobre lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas de forma personal, no de lo que Cristo ha hecho solo en la cruz, sino cómo también la cruz cambió mi vida. Que este pueda ser un tema en las mesas de los que hablar y que juntos nos podamos alegrar de cómo Cristo nos ha salvado a todos y cada uno de nosotros de forma individual, concreta, con nombre y apellido. Así que este es mi reto para vosotros esta mañana y con lo que quiero terminar animándoos. Oramos. Dios y Padre, Señor, gracias por salvarnos primero de todo, Señor. Gracias por esa cruz. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por haber pensado en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no demandas de nosotros obras, Señor, si no ya estaríamos perdidos, sino que demandas simplemente fe, Señor. Gracias porque tu palabra dice que si tan solo creyéramos, Señor, y depositáramos nuestra fe y creyéramos ciegamente, Señor, en que tú eres nuestro Salvador, eso es suficiente, Señor, para saber que estamos eternamente salvados, Señor. Te pido, Señor, que si alguien aún no ha tenido ese momento en su vida en el que ha podido reconocer, Señor, que ha buscado
satisfacer su vida de cualquier forma alejada de ti y no ha podido, Señor, te pido que tú traigas convicción en su vida de arrepentimiento de sus pecados, Señor. Que pueda arrepentirse de las cosas que ha hecho mal y pueda mirarte cara a cara, pedirte perdón, Señor, y empezar una nueva vida de cero, Señor, contigo. Te pido, Señor, que nos ayudes también a recordar nuestro testimonio y que esta sea una forma de evangelización, Señor, que sea una forma en la que nosotros podamos hablar de ti, Señor, no solamente con palabras, Señor, sino también con hechos, Señor, que sea innegable la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, porque los frutos, Señor, hablan por sí solos, Señor. Gracias, Señor, porque también eres sobre todo paciente con nosotros. Porque a pesar que nos equivocamos, no una, Señor, sino 1000 veces, tú eres paciente y paciente y paciente, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel, Señor, por encima de todo. Bendice, Señor, mi vida, Señor, bendice la de mis hermanos. Bendice el tiempo que podremos pasar, Señor, con amigos y con familia. Bendice las conversaciones, Señor. Bendice el tiempo y que dé testimonio, Señor, de la obra que tú hiciste en esa cruz, Padre. En nombre de tu Hijo amado. Amén, Señor.